Buscamos en nuestras Biblias Eclesiastés capítulo 5. No se preocupen, seguimos en Santiago. Es Eclesiastés capítulo 5 que vamos a leer como introducción para el tema esta mañana. Bueno, dar una bienvenida a las personas que nos visitan de ese intercambio de Estados Unidos. Entonces no debo preocuparme por traducción ni nada, veo que hablan bastante bien el español, bueno, a los que he saludado. Y a los demás también que están acompañándonos, que esta mañana la predicación de la palabra del Señor sea para confrontación y edificación en nuestras vidas. Casualmente en la mañana, por la diferencia de horas que hay con IBCJ, estaba escuchando la lección dominical, que es obviamente lo que da tiempo, y el pastor Marcos Peña, que estuvo con nosotros la semana pasada, estaba tratando el tema que hoy nosotros vamos a estudiar, los juramentos y los votos. Ellos están en la serie de Josué, y como vamos a ver en el sermón, hubo una ocasión que llegó un pueblo llamado los Gabaonitas, que se hicieron pasar como una gente que venía de muy lejos, con las ropas todas viejas, un pan añejo. Nosotros venimos de muy largo y resulta que eran vecinos. Y ellos, por el juramento que habían hecho a la ligera, se vieron comprometidos luego a cumplirlo. La Biblia nos advierte acerca de nosotros ser prontos a tomar compromisos o promesas que no podemos cumplir. Dice así Eclesiastés capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Oremos. Señor, venimos esta mañana a ser confrontados una vez más con nuestros labios y nuestras bocas. ¿Cuánta condenación han acarreado o acarreamos muchos de nosotros sencillamente por todo lo que de nuestros labios han salido? Palabras necias, palabras ociosas y juramentos y promesas que no estamos en la disposición de cumplir. Que esta mañana este pecado sea confrontado y que concedas arrepentimiento y perdón en nuestras vidas, y que acudamos a ti, porque tú, Dios, sí eres fiel, y tus promesas tú no las quebrantas. Rogamos también por aquellos que se reúnen en este momento a escuchar la predicación de tu palabra. En especial recordamos a los hermanos en Punta Arenas para que guíes al pastor Eduardo, que estará compartiendo también la predicación. Guíanos, que prestemos atención y que esta mañana tu nombre sea glorificado. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buscamos en nuestras Biblias Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Leo para ustedes desde el versículo 7. Dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hace unas semanas trascendió la noticia de una persona que jugaba, según él, según sus palabras, una lotería electrónica por primera vez. Jugó 500 colones y se pegó 244 millones y resto. Para los que nos ven de afuera, eso fue haber jugado $1 y ganarse casi $500,000. Y sé lo que muchos pueden pensar, o lo que a veces viene a uno cuando uno escucha eso. Wow, ¿qué? ¿A quién no le sentaría bien esa cantidad de dinero? O sea, no es que jugar y no, con una vez que uno juegue y ya simplemente ganarse lo que ya uno necesita para salir de algunos problemas y no volver a jugar más. No es que yo quiera adquirir esa práctica. Es llamativa, es lo que el mundo ofrece para muchas veces salir de las situaciones que nos aquejan. Es sencillo. Y lo que se puede ganar es mucho. Sin embargo, no es lo que nosotros vemos en la Escritura para sobrellevar la tribulación, que es lo que nos dice la carta. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Nosotros estamos llamados a sobrellevar las pruebas, no a pedir la solución fácil para ellas, sino a ser pacientes y perseverar, no solamente en medio de las circunstancias, sino también a ser pacientes con las personas que están involucradas en esas circunstancias. Esa debe ser nuestra actitud primaria. No es una resignación, no es una actitud pasiva, es activamente perseverar en medio de la dificultad. ¿Y por qué? Por la ilustración que se nos da. Así como estos labradores sabían que la lluvia iba a venir y que llegaría pronto, aunque no sabían la fecha exacta, nosotros también como creyentes aguardamos el regreso del Señor Jesús, porque Él vendrá. Y esa es la motivación que agrada al Señor. ¿Por qué? Porque las pruebas de este mundo nos libran a nosotros de las ataduras, de los placeres temporales del pecado, a ansiar el regreso de Cristo. Porque si uno ama al Señor, uno ansía el regreso de Cristo. Y las pruebas ponen en perspectiva que todo sufrimiento temporal no se compara a una eternidad con Él. Tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Claudicamos, nos sentimos débiles, la venida del Señor debe darnos fuerza. Esa es la que va a afirmarnos. Y vemos registros en la Biblia, tenemos el registro de los mártires en la historia, tenemos aquellos que fueron antes de la Reforma, a los que vienen después de la Reforma, a los misioneros de hoy. Personas que padecen persecución, aflicción, pruebas y hambre por causa del Señor, y podemos ver cómo el Señor es la fortaleza de ellos. Y en muchos casos también son librados, y en otros, morir es estar con el Señor. Y esa es la salida que Él provee. Y ese texto nos daba el ejemplo de Job. ¿Habéis visto el fin? Que el Señor es muy misericordioso. El final feliz de las pruebas, hermanos, no es que al final se nos dé el doble de posesiones como sucede con Job.
que todo le fue doblado, que llegó a tener más hijos y demás. Ese no fue el final. El final fue que Job pudo comprobar la misericordia y la bondad del Señor. Como dice el Salmo, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Si una prueba nos está llevando a acercarnos a Dios de esa manera, pues bendito sea el Señor por las pruebas. La pregunta es entonces, ¿estamos gustando del Señor de esta manera? Pero en medio de todas estas palabras de aliento y que estos hermanos estaban oprimidos, Santiago tuvo que amonestar. Vemos el versículo 9, no os quejéis unos contra otros. El amor se identifica con las pruebas, se identifica con la aflicción, ayuda al que está en aflicción, pero eso no quita que no haya amonestación. ¿Por qué? Porque en el amor también hay amonestación y disciplina. Y él tuvo que decirles de frente, no se quejen. Esa conducta quejumbrosa, de amargura, no glorifica a Dios. Y ustedes están exponiendo. Así como este mismo Señor vendrá con la recompensa, y este mismo Señor que es misericordioso, Él también está a la puerta como juez. Debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en muchas pruebas. Eso no quita que habrá llanto, que habrá tristeza, pero eso es muy diferente a las quejas y a la amargura y al diseminar raíces de amargura entre los hermanos. Y así como tuvo que advertirles sobre las quejas, tuvo que advertirles también sobre los juramentos. Una vez más vemos que las lenguas siguen siendo causa de tropiezo para nosotros, causa para que pequemos. Pecamos con nuestras quejas y pecamos cuando juramos. Y alguno dirá, Ronnie, pero ya nosotros no juramos al estilo que antes se juraba. Bueno, vamos a ver que aún así hay instrucción para nosotros respecto a la forma en que hablamos. Es decir, cuando decimos y no cumplimos, cuando prometemos y juramos irresponsablemente. ¿Es malo jurar? El pasaje, como veremos, hermanos, no está excluyendo todo tipo de juramento, de que todo juramento es malo. Eso no es lo que está enseñando. Ni Santiago, ni Cristo, que fue quien dijo primero estas palabras, estaba afirmando que el juramento de todo no debe hacerse. Dios mismo jura. Como vamos a ver, Dios mismo ha hecho juramentos. Pero, ¿qué es lo que ha llevado a que muchas veces que nosotros prometemos o decimos algo, este juramento sea realmente pecaminoso delante de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta a nuestro pecado? Una vez más, nosotros nacemos corruptos por el pecado. Espiritualmente hablando, ¿quién es nuestro padre? El diablo. ¿Y quién es el diablo? El padre de mentira. Por eso es que nosotros vamos a ver que a un banco no le va a bastar que uno le diga, tranquilo, yo le pago. No, fírmeme el contrato. ¿Por qué? Porque ya nuestra palabra no va a valer. Estamos en medio de un mundo de deshonestidad. Vemos a padres que le mienten a sus hijos e hijos que le mienten a los padres. Y que cuando un padre dice algo, que es lo que algunos niños van a aprender también desde pequeños a decir, papá, pero tú me lo prometes. ¿Por qué? Parece que ya la palabra del papá no es suficiente. O sea, si su papá le dice que sí o no, pero papá, prométeme lo que tú... ¿Qué quiere decir esto? La conducta del padre ya ha llevado a desconfiar a su hijo. Y la del hijo al padre. Mírame a los ojos, prométeme que no lo vas a volver a hacer. Pero no basta con que el hijo diga sí o no. No, prométemelo. Y estamos desde pequeños entonces acostumbrados a que hay que estar haciendo un extra, un agregado a nuestras frases para demostrar que estamos diciendo la verdad. Esposos que mienten a sus esposas, esposas que le mienten a los esposos. Estamos plagados en una sociedad que se ha construido en un marco de mentiras. Se le puede entrevistar, o cuando salen estas entrevistas en los diarios o en la televisión, todas las personas rápidamente dirán, el gobierno miente, el gobierno nos ha defraudado, prometen y no cumplen. Pero muchos ciudadanos también hacen lo mismo, no declarando lo que tienen que declarar, no pagando lo que deben de pagar, declarando menos para pagar menos.
más mentiras. Algunos dirán que la prensa miente. ¿Puede uno confiar en que haya alguna prensa, algún medio que no responda a intereses secundarios? ¿Habrá alguien que esté realmente comprometido con la verdad? Por eso es que hemos tenido que llegar a esta necesidad de firmas, de contratos, a que uno tenga que estar guardando las facturas, a todo comprobante que diga que uno hizo tal acción. ¿Por qué? Porque en los refranes populares dirán, los papelitos hablan, las palabras se las lleva el viento. Decía un pastor, esta sociedad realmente se mueve con tantas mentiras que uno se preguntaría si podría sobrevivir tan solo un día con todos obligados a decir la verdad. Leamos una vez más el versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hay 4 secciones que podemos ver que salen de una forma natural. La primera es, ¿quiénes son los que deben ser precavidos al jurar? En segundo lugar, ¿cómo no debemos jurar? Tercero, ¿cómo si debemos jurar? Y cuarto, el por qué debemos ser cuidadosos al jurar. Entonces, primero, ¿quiénes deben cuidarse cuando juran? El versículo 12 nos identifica rápidamente a esta población, pero sobre todo, hermanos míos. El autor quiere tratar este aspecto de la lengua. Y como vamos a ver en este cierre de la carta, van a haber muchas instrucciones singulares que van a ser dadas. Y esto es una forma habitual de terminar las epístolas. Cuando uno lee el final de Hebreos o cuando uno lee el final de Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, uno va a ver que hay muchos versos que son una instrucción por verso. Y Santiago va a tener también un final donde nos va a estar instruyendo sobre muchos aspectos puntuales. Hebreo nos dice, permanezca el amor fraternal, el lecho matrimonial sea sin mancha, sean hospitalarios, acuérdense de los presos. Tesalonicenses nos va a decir, oren sin cesar, examinen todo. El que no trabaje, que no come. Instrucciones puntuales. Y aquí tenemos la primera de ellas en el caso de Santiago, no jurar. ¿Y por qué estos hermanos? Es decir, ¿por qué los creyentes? En particular debemos cuidarnos de los juramentos. Todos debemos cuidarnos de lo que decimos, sea usted creyente o no. Porque como vamos a ver, todo lo que de nuestras bocas sale, Dios siempre está como testigo. Pero precisamente porque si uno dice ser hijo de Dios, si uno conoce quién es el Dios que uno sirve y quién es el Dios de quien uno dice ser hijo, uno va a tener precaución con los compromisos que adquiere, sean escritos o sean verbales. Todos debemos cuidarnos y pero sobre todo, deja ver el peso. Es decir, uno se sorprendería que después de hablar de las pruebas y la aflicción, de un momento a otro diga, pero vaya, ¿cómo pasa los juramentos? Pero es que ya esta carta nos ha demostrado que el tema de los labios no es un tema secundario en la carta de Santiago, es un tema que constantemente está fluyendo y de hecho está presente en cada capítulo. Lean de nuevo la carta de Santiago y ustedes verán al menos 2 versículos en ese capítulo que tenga que ver sobre la lengua. El capítulo 1 nos habla acerca de ser prontos para oír, tardos para hablar. ¿Por qué? Porque aquel que no refrena su lengua está dando muestra de que su religión es falsa. El capítulo 2 nos va a decir, así hablad y así haced. Es decir, que lo que nosotros decimos ser corresponda con lo que nosotros hacemos. Como aquellos que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Y luego va a decir, hermano, ¿de qué vale de que algunos entre ustedes dicen, una vez más los labios, tener fe y no tienen obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Claramente el capítulo 3 es el capítulo más extenso sobre la lengua. Personas que sus labios evidencian ser
fuentes dobles. Bendicen a Dios por un lado, pero ofenden al prójimo por el otro. Estamos siendo fuentes dobles de agua dulce y agua salada. Debemos evaluar seriamente nuestras vidas. El capítulo 4 habló contra la murmuración y la difamación. Hermanos, no hablen mal los unos contra los otros. No murmuréis. Una vez más, la lengua sigue siendo tropiezo. Luego vienen las quejas y ahora los juramentos. Entonces no debe tomarnos por sorpresa la vehemencia con que en un solo versículo Santiago tajantemente llama la atención sobre esta práctica de decir y no cumplir. Sí, yo sé que ustedes están siendo oprimidos, yo sé que ustedes están en medio de pruebas, pero eso no justifica que ustedes con sus labios estén siendo personas deshonradas y que estén faltando a la honestidad. Hay que entender de nuevo quiénes eran estos dispersos. ¿Quiénes eran? Eran judíos que habían sido dispersados y que ahora habían abrazado el cristianismo. Y resulta que los judíos habían desarrollado un sistema muy, por decirlo, truculento a la hora de hacer juramentos. Ellos decían, ok, si hay un problema cuando yo juro y nombro a Dios en el juramento, pues la solución está en que yo jure y no nombre a Dios. Así Dios ya no es testigo. Esa era la solución, y eso explica por qué nosotros leemos que no juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Esa era la intención de ellos. Y culturalmente era lo habitual en los judíos. Pero Santiago dice, hermanos, no importa cuán culturalmente esté tan arraigada esa práctica de jurar por otra cosa y no nombrar a Dios, eso no es correcto. Y eso tiene que llamar la atención una vez más a nosotros. No importa que una costumbre, que una práctica sea muy del país. No importa qué tan costarricense sea hacer X o Y cosa. No importa, es que eso lo hacemos mucho los que somos de tal país. No importa que esa sea una costumbre nicaragüense, colombiana, panameña, dominicana, estadounidense. Hermanos, si esa práctica no es conforme a la Escritura y no agrada a Dios, debemos desecharla. Y la práctica de los juramentos que habían desarrollado los judíos no era agradable delante de Dios. Es como que Santiago dice, sí, yo sé cuál es la práctica de nuestra nación, porque Santiago mismo fue judío. Pero nosotros no debemos seguir trayendo esas costumbres ajenas que no agradan a Dios. Nuestra forma de hablar como cristianos será diferente. No debemos pasar, antes de terminar este punto, muy rápido esta expresión, hermanos míos. Cuando Santiago la utiliza, claramente él se está identificando en la causa que él está prescribiendo. Es decir, juntamente con ustedes, yo también estoy luchando contra esto que estoy denunciando. Hermanos míos, no juremos. Dios tiene que trabajar con nuestras lenguas, con nuestros labios. No es un tema opcional, no es un tema secundario. Todo convertido reflejará por su hablar que la obra del Espíritu Santo ha sido efectiva en su vida. Entonces, ¿cómo no jurar? ¿Qué es lo que nos dice el verso? Una vez más, versículo 12. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Esta es la referencia al sistema que habían desarrollado los judíos para jurar, para asumir un compromiso. Recordemos, antes no existían los contratos como ahora. Entonces, cuando usted hablaba, usted realmente tenía que tomar la palabra de la persona igual de
con el mismo peso como un contrato del día de hoy. Entonces, si una persona decía, yo lo haré, usted decía, él lo va a hacer. Y punto. Ahora nosotros, viviendo las secuelas de tantas mentiras por tantos siglos, sabemos que hay que pedir siempre un comprobante de algo. Firme esto y lo otro. Pero antes, la palabra era lo que tenía que bastar. Entonces, claramente, uno tenía que decir, vaya, es que en el momento que yo lo diga, voy a adquirir un compromiso, que si luego no puedo cumplir, ¿cómo hago para zafarme de él? Literalmente, eso era lo que los judíos estaban buscando, un portillo para decir, yo esto no lo voy a cumplir. Entonces, cuando yo jure, voy a decirlo de cierta manera, en la cual yo no tenga que rendir cuentas a Dios ni a nadie más. Muy bien, no voy a meter a Dios como testigo, así no me voy a exponer al castigo, porque cada vez que uno invocaba el nombre de Dios en un juramento, uno estaba diciendo, así me haga Jehová y me añada, si yo no cumplo. Era serio, y es serio. Pero como les decía, no es que esta carta esté diciendo que no se pueda jurar. Cuando uno lee el libro de Génesis, uno empieza a ver cómo este sistema de juramentos se practicaba. Abraham en el capítulo 21 hace un juramento con un rey llamado Abimelech. Abimelech fue aquel que tomó a Sara sin saber que era la esposa de Abraham y que Dios le impidió que pecara. Pero más adelante hay una riña ahí por un pozo y Abraham se ha engrandecido y llega Abimelech y le dice, yo conozco que Jehová está contigo, prométeme que no nos vas a hacer mal, porque él se había hecho sumamente poderoso. Y mira, sobre aquel pozo yo no sabía que mis criados te lo estaban quitando. Entonces Abraham dijo, muy bien, hagamos un pacto. Y un pacto fue hecho. Y como señal, 7 corderas, se nos dice, fueron apartadas. Esa fue la señal de que lo que ellos habían dicho, así lo iban a cumplir. Porque hay que ponerlo en la perspectiva de que años más adelante, los descendientes de ellos podían llegar a atacar y decir, pero yo no sabía nada de eso. No, su papá lo prometió. Y entonces vivir a la luz de ese compromiso que fue adquirido. Más adelante vemos a Abraham una vez más haciendo jurar al criado. Búscame esposa para Isaac, pero no cualquiera. Pero el criado dice, ok, está bien, yo voy a aceptar este juramento, pero ¿qué pasa si la mujer no quiere venir conmigo? Muy bien, si la mujer no quiere venir con usted, usted va a ser libre del juramento. Y vemos entonces una cláusula también en la cual desde que fue hecho había una salida que era valedera. O sea, el criado tenía que ir y buscar a la esposa, no le valía simplemente no hacerlo, él tenía que hacerlo. Más adelante vemos también a Isaac, el hijo de Abraham, hacer un juramento también por unos pozos. Y podemos seguir. Realmente hay muchos casos en la Biblia donde los hombres tenían esta práctica. Uno que llama la atención, y con este finalizo, sobre que estas prácticas eran adecuadas, fue entre Jacob y Labán. Jacob era el hijo de Isaac y Labán era el suegro. Pero tanto Jacob como Labán eran hombres engañadores, hombres mentirosos. Uno lee la historia de ellos y cuando ya Jacob quería irse, Labán le empieza a cambiar el salario muchas veces. Le dice, bueno, los animales suyos van a ser los que tengan las manchitas de colores. Luego le cambia el salario otra vez. Ya no van a ser esos, van a ser los negritos, van a ser los blancos. El punto era que se estaban engañando a sí mismos. Jacob por su cuenta tomaba una caña y también manchaba a los animales para que pareciera que hubieran nacido de ese color. Eran dos hombres engañadores, mentirosos. Y cuando ya Jacob por fin sale con su familia y Labán los encuentra, ¿qué hacen ellos? Hacen un pacto. Eran dos hombres mentirosos, engañadores. Pero Labán dice, bueno, la verdad es que sus animales son mis animales, mis hijas, las hijas que usted tiene por esposa son mis hijas, pero ya no puedo retenerlos. Hay un pacto que usted no vendrá contra mí, ni yo iré contra usted. Y esos hombres, Labán siendo idólatra incluso, hicieron un pacto y lo respetaron. Levantaron un majano
como un montículo de piedras, como una mesa. Y con él hicieron un pacto ahí. Y nosotros no volvemos a saber de Labán. Labán lo respetó. Incluso hombres engañadores como ellos. Y podemos seguir con más casos. Yo los invito a ustedes que presten atención en las lecturas de la palabra y van a ver que nosotros pasamos por alto tantos juramentos, pero que si los vemos con atención, esas palabras realmente eran compromisos que las personas adquirían. Tenemos el caso de David con Jonatán. Tenemos a los espías de Josué con Rahab, la ramera. Incluso el apóstol Pablo, para que vean que no todos los ejemplos son del Antiguo Testamento, Pablo en sus palabras llegó también a poner a Dios como testigo. Él dijo: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Romanos 9:1. O también llegó a usar esta expresión: verdad digo en Cristo, no miento. Verdad digo en Cristo. Está llamando al Señor como testigo. Romanos 9:1 y 1 Timoteo 2:7 pueden ver esa expresión. Realmente es como si estuviéramos tan acostumbrados y no nos fijamos que esos hombres no tomaban a la ligera cuando invocaban el nombre del Señor. De hecho, Dios mismo requirió que el pueblo tomara voto en varias ocasiones. Cuando alguien llegaba con un animal y se lo daba al cuidado de la otra persona, si a ese animal le pasaba algo, pero la persona que lo tenía a cargo no era responsable, Dios decía: hagan un voto entre ustedes y la persona no va a tener que pagar por el animal, porque no fue culpa de él. También está el caso de las aguas amargas, cuando un hombre tenía celos de su esposa. El sacerdote invocaba un juramento: si tú no has pecado, pues esas aguas no te van a hacer nada. O tenemos también el caso de los nazareos. ¿Qué pasaba con los nazareos? Eran personas que se apartaban y hacían un voto al Señor. Y durante todo el tiempo de su nazarerato, leemos nosotros, tenían que cumplir. No iban a tomar vino ni sidra, no iban a visitar a los familiares que murieran, demás. Y demás condiciones que vemos que se ponían en medio. El Salmo 15 también nos habla de personas que cumplen su palabra, aun cuando eso va en contra suya. ¿Cuántas personas hacen eso hoy en día? Pero el Salmo 15 nos deja ver que esas personas decían: vaya, yo voy a salir perdiendo con este negocio, pero yo voy a honrar mi palabra. Esa es la actitud de las personas hoy. Cuando ven, yo voy a salir perdiendo en esto, no voy a cumplir, va a terminar este asunto. Pero aún en daño propio, nos dice, ellos cumplen. Entonces el propósito del juramento no era solamente invocar a Dios como testigo y diciendo: yo voy a cumplir. Es que al ser tan serio, era también un llamado para que uno no fuera insensato al comprometerse. Es lo que leíamos en Eclesiastés: no seas pronto a prometer. Mejor es que no prometas y así no pecas, que prometer y no cumplir y pecar. Muchas veces personas tomaron votos a la ligera y vemos las consecuencias de esos votos. Como les mencioné al inicio, tenemos el caso de los gabaonitas. Ellos hicieron pasar por un pueblo que venía de lejos, y Josué y los príncipes dijeron: haya paz entre nosotros, no los vamos a matar. Pasan los días y se dan cuenta que ese pueblo es vecino y que era un pueblo que Dios había mandado que exterminaran. Y el pueblo empieza a murmurar y decir: ¿pero cómo que los van a dejar con vida? Y ellos dijeron: es que ya no podemos a causa del juramento que hemos tomado. No vaya a ser que nos sobrevenga algo peor. La solución que tuvieron que idear al final fue someter a ese pueblo a servidumbre, pero no podían matarlos porque ya habían dado palabra. Otra persona, claramente no fue creyente, pero que es un ejemplo de tomar un voto a la ligera, fue Herodes. Viene la hija de Herodías y hace un baile, y ella dice: hasta la mitad del reino te daré, pídeme lo que quieras. ¿Y qué pidió ella? La cabeza de Juan el Bautista, y cumplió el juramento.
y añadió al pecado de jurar a la ligera el pecado de matar a un hombre inocente. Por último, hay un caso que también sin duda resalta en el libro de Jueces de un hombre que tomó un voto a la ligera, y este hombre fue Jefté. Jefté dijo: Señor, si tú me das la victoria, lo primero que salga a recibirme yo te lo ofreceré. ¿Y quién salió a recibirle? Su hija, con danzas. Dice Jueces 11: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y lo que nosotros vemos por la lectura es que posiblemente la hija de él lo haya pagado con su vida. Porque él le dice: volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Sé lo que pueden estar muchos pensando y uno mismo: Ronnie, ok, pero eso eran los judíos. Ellos entonces inventaron eso de jurar por el cielo y por la tierra para poder escaparse de los compromisos que adquirían. ¿Qué nos hace pensar que nosotros somos diferentes a ellos? Al día de hoy, muchas prácticas siguen demostrando que nosotros tomamos compromisos con la intención de no cumplirlos, porque esa es la clave. ¿Por qué es que uno iba a jurar por el cielo y no por Dios? ¿Qué era lo que había de fondo? Lo que había de fondo era decir: mira, yo te voy a decir algo, pero no lo voy a cumplir. Eso era. Lo vemos trivial, pero desde niños hay una señal que se hace, y es que uno dice algo y cruza los dedos. ¿Qué es eso de cruzar los dedos y no decir no te voy a cumplir? O esconden la mano y tienen los dedos cruzados. Desde niños, una práctica que está demostrando: yo voy a dar mi palabra, pero no la voy a cumplir. Es eso. Y cruzamos los dedos. Incluso hay personas que al día de hoy no van a decir: y invoco a Dios como testigo. No van a decir eso. Pero ¿qué dicen? Vea, se lo juro por lo más sagrado. Y se besan los dedos. Una práctica, una vez más, que demuestra que tomamos votos a la ligera y que invocamos a cualquier cosa como testigo para decir a la persona: vea, yo le estoy diciendo la verdad, yo le voy a cumplir. ¿Por qué tenemos que recurrir a eso? Se lo juro por el cielo que yo le voy a pagar. Es una forma descarada de decir: yo te voy a mentir. Que me parta un rayo, dicen algunos. O por mi madre, por mi vida. Muchas frases que siguen demostrando que llamamos por testigos a cosas que no nos pueden demandar cuentas. Un pastor ponía un ejemplo de alguien que ponía a responder la tumba de su madre. Por la tumba de mi madre. ¿Y qué hacía la persona con decir eso? Porque puede sonar, vaya, qué solemne, qué sagrado. Pero hermanos, esa tumba no va a poder hacer nada. Esa tumba no le va a llegar a pedir cuentas a la persona. Es muy fácil jurar por la tumba de la madre. No se va a levantar a decirle: cumple lo que tienes que hacer. Hermanos, cuando yo mencionaba la locultura, podemos mencionar muchos ejemplos, pero el que primero viene a mi mente es con el que muchos tenemos que lidiar. Y digo muchos, yo me incluyo. ¿Cuál es? El de la impuntualidad. Uno dice una hora y dígame, ¿esa es hora en punto o es hora tica? Y cuando uno dice hora tica, ¿qué es eso? Puede ser 5, 10, 15, 20, una hora después, nunca. No se sabe. Mira, yo llego por 8 y punto. O sea, yo no voy a llegar a esa hora. Hermanos, no importa cuánto la gente quiera aceptar y decir: es que así somos aquí. No.
Cuando usted está dando la palabra de que va a estar a la hora en un lugar, eso es un compromiso. Eso es como jurar y decir, yo voy a estar ahí. Y es una falta de respeto a la otra persona que si llega y no estar ahí. Es una promesa rota. Es algo que usted adquirió y no cumplió. Nuestra actitud no puede ser, total, no pasa nada, bueno, una vez. Eventualidades pueden ocurrir, sí, hermanos, pero son eventualidades. La disposición de uno es cumplir. La disposición no es, te voy a decir una cosa, pero voy a hacer otra. Eso es mentir descaradamente, con antelación. Ay, no pasa nada, que se aguanten esos minutos. Santiago es quizás la primera carta del Nuevo Testamento y las palabras del versículo 12 son casi palabra por palabra las palabras que Cristo dijo en Mateo y las vamos a buscar. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 del 33 al 37. Y esto nos demuestra que a pesar de que habían pasado los años, la enseñanza de Jesús estaba siendo preservada, primero de forma oral, y ya en Santiago estamos viendo cómo está siendo preservada de forma escrita hasta nuestros días. Primero lo escribió Santiago, luego Mateo lo registra en su Evangelio, y esas palabras coinciden. Santiago es como está diciendo, recuerden lo que hemos aprendido del Señor Jesús, y más adelante vamos a tener ese sermón para nosotros. Mateo 6:33 dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Y notemos lo que dice aquí, fue dicho a los antiguos, no que fue escrito en la ley, porque esa práctica no viene de la Escritura. Todo juramento en la Escritura es a Dios. Mateo 5:33. Mateo 5:33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Esa práctica no viene de la Escritura. Fue esa tradición, ese sistema que se inventaron. Pero vean lo que dice. No perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Vean lo que dice. Ni por el cielo. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios. Ni por la tierra. ¿Por qué? Porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén. ¿Por qué? Porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Jesús desnuda lo inútil que es pretender hacer un juramento sin mencionar a Dios. ¿Por qué? No importa lo que usted ponga a jurar, todo le pertenece a Jehová. Como dice esa expresión que constantemente aparece, no existe ni un solo centímetro cuadrado en el cual Cristo no diga, mío, me pertenece. Todo es de Jehová. Es el Dios incomparable que dice Isaías, donde las naciones le son como una gota de agua, como menudo polvo en la balanza, como nada, hoy menos que nada. Y vamos a jurar nosotros por algo que ni siquiera nos pertenece. Y ni aún por nuestras propias vidas, porque nuestras vidas están en las manos de Jehová. No podemos hacer ni blanco ni negro un cabello. Tenemos que inventarnos algo para luchar contra eso, para cambiar nuestra apariencia, porque ni siquiera tenemos la potestad para hacerlo. ¿Quién de ustedes, por más que se afane, podrá añadir 1 centímetro a su estatura? ¿Quién? Nadie. Mío, yo lo hice, me pertenece. ¿Vas a jurar por algo que no es tuyo? En el momento que juramos, aún así sea por lo más minúsculo, un grano de arena, por un átomo, todo es de Jehová. Y Dios está siendo invocado como testigo en ese momento. Ni aún nuestra propia vida, toda promesa, toda palabra que sale de nuestras bocas es dicha delante de Dios.
porque Él es el Dios omnipresente. En todo momento Él está como testigo. Por ende, decir algo sin intención de cumplir, hayamos dicho que Dios era testigo o no, hayamos firmado un contrato o no, Dios nos demandará esos votos no cumplidos. No importa que legalmente no haya algo legal que te obligue a cumplir, Dios está como testigo y te lo va a demandar, y nos lo va a demandar. Las palabras de Cristo para los fariseos fueron duras y directas. Él dijo: ay de vosotros, guías ciegos, ¿qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Era inútil ese sistema que ustedes han inventado. No importa por qué juren, todo le pertenece al Señor. Y si en este momento, hermanos y amigos, usted ya ha resuelto en su mente romper un compromiso que ha adquirido, o en este momento usted está incumpliendo un compromiso, que el Señor nos conceda arrepentimiento y cumplamos lo que hemos prometido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si debemos cuidarnos de estar invocando a cualquier cosa como testigo, ¿cómo debe ser nuestro hablar? ¿Cómo debemos jurar? Volvamos a Santiago, capítulo 5. ¿Cómo debe ser nuestro hablar? Si nosotros vamos a desechar esa práctica de estar jurando por cuanta cosa se nos ocurra, ¿cómo debe ser entonces? Para que la persona sepa que yo estoy hablando con honestidad, que yo no tengo que estar agregando una cláusula para darle más certeza a mi voto. La solución es sencilla. ¿Qué es lo que dice el pasaje en Santiago 5:12? Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Sencillo. Hablen lo que es, cumplan lo que dicen. Cuando usted dijo sí, es sí. Cuando usted dijo que no, es no. Mi hermano, mi prójimo no debe estar adivinando. ¿Me estará diciendo la verdad esta vez o no? Cuando una persona es íntegra y su palabra es íntegra, yo no necesito nada más. A tal hora, tal día, a tal hora, tal día, yo sé que va a estar. Tal día le pago, tal día va a pagar. Tal día estoy en su casa para ayudarle, tal día lo espero en mi casa para que me ayude. Yo voy a orar por usted, yo sé que va a orar por mí. Tal día llego a su casa para leer la Biblia con usted, tal día yo sé que va a estar. Pero muchos de nosotros estamos cosechando años de promesas rotas. Vea, esta vez sí, sin falta. Agregando y agregando para que la otra persona sepa que le estoy diciendo la verdad. Una vida íntegra no necesita estar agregando, se lo juro por lo más sagrado. Es una marca del nuevo nacimiento que el convertido desechará constantemente la mentira. Así como el que era ladrón ya no va a robar más, el que era mentiroso ya no va a mentir más. ¿Qué es lo que va a hacer la persona cuando ha sido regenerada por el Espíritu Santo? ¿Cómo ese hablar va a cambiar? ¿Qué nos dice, por ejemplo, Efesios 4:25? Nos dice: el que mentía ya no mienta, sino desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si estamos en la iglesia y somos los miembros los unos de los otros, ¿qué debo hacer con mi hermano? Hablar la verdad. Una vez más, el mandamiento es directo, el mandamiento parece sencillo. ¿Por qué cuesta tanto? El nuevo convertido, el que ha nacido de nuevo, no va a responder sin pensar, no va a decir la primera cosa que se le ocurra.
¿Qué es lo que va a hacer esta persona? Colosenses 4:6. Sino procura que su palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Saber cómo responder. No a todas las personas hay que contestar de la misma manera y no a todas las personas hay que decirles la misma respuesta. Ocasiones distintas, circunstancias distintas, personas distintas, pero a todos, palabras de gracia sazonadas con sal. Vemos la gracia de Dios actuando en nuestras vidas. Podemos decir que cada vez hemos visto cómo la gritería, los malos dichos, estas promesas rotas, las estamos mortificando, las estamos desechando. Podemos ver la gracia de Dios en eso, de que las palabras corrompidas ya no están en nuestra boca, sino que están saliendo de nuestros labios, aquellas que son necesarias para la edificación. Podemos dar testimonio de la gracia de Dios en eso. Hermanos, este aspecto que está aquí en Santiago 5:12 es una prueba de la fe. Sigue siendo una prueba de la fe. El que es pronto para asumir compromisos que no cumple, está demostrando que no conoce la severidad de hacer votos delante de Dios. Ahora, eso es en el día a día. Es decir, normalmente cuando nosotros vamos a hablar, con decir sí y decir no es suficiente. O sea, yo no voy a agregar más razones para decir que estoy diciendo la verdad y no voy a tener que recurrir a excusas, es decir, mentiras, para justificar mi no, sino que mi hermano va a entender que cuando yo dije no, es que no, hay algo que delante del Señor yo no voy a, hermano, no, y ya. Pero hay ocasiones en que los juramentos no es que no sean solamente necesarios, es que son inevitables. Por ejemplo, aunque ya nosotros no tenemos que sacrificar animales o erigir monumentos para que quede una constancia de que yo juré con tal persona, hay situaciones que nos van a requerir que nosotros juremos. Legalmente, nuestra Constitución, en un estado que todavía mantiene un credo católico, Dios es mencionado en nuestra Constitución y las personas que asumen cargos públicos hacen un juramento delante de Dios. Esto fue lo que encontré respecto al artículo 194. Vean lo que dice: juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. La persona tiene que responder: sí, juro. Cuando eso lo responde, si así lo hicieres, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os lo demanden. Hermanos, todos los políticos que rápidamente nosotros tildamos de mentirosos, de fraudulentos, ellos darán cuenta a Dios por este juramento. Lo darán. Tengamos por cierto que esto no ha sido un mero formalismo. Entonces nosotros, si por alguna razón tenemos que ejercer un puesto público y este juramento es hecho, pues nosotros lo vamos a tener que hacer también. En las universidades también se acostumbra dar un juramento cuando los jóvenes se gradúan. Ahora, la mayoría de las universidades, por decirlo de cierta manera, aquí ya son seculares y humanistas y han reemplazado la mención de Dios por expresiones como por sus convicciones personales o por lo más sagrado. Pero ese día, cada graduado también da un juramento. ¿Qué refleja eso? Es un vestigio que queda, por más que quieran quitar el nombre de Dios, es un vestigio de una ética de trabajo que reconoce que uno, independientemente de la profesión que ejerza, uno la hace delante del Señor, que uno sirve como al Señor. Y hay un juramento de por medio. Y cada persona que usa su profesión para el beneficio propio está faltando a ese juramento. Y por último, y el más claro de todos, ¿cuál es el juramento que muchos han hecho y que algunos tienen pues esa convicción también de llegar a hacer en el futuro? El pacto matrimonial.
No importa si usted se casó en un templo o no, si solamente lo hizo delante de un abogado, la Biblia nos enseña que todo matrimonio es un pacto delante de Dios. Es un pacto delante de Dios. Nuestra definición de matrimonio no viene del diccionario. Nuestra definición de matrimonio no es lo que diga la Constitución del país que es un matrimonio. Nuestra definición de matrimonio es lo que Dios ha dicho que es el matrimonio. Y este ha dicho, hasta que la muerte los separe, ustedes serán una sola carne. No importa cuáles fueron las circunstancias en las cuales usted adquirió ese pacto matrimonial, está hecho delante de Dios. ¿Está buscando usted la separación por motivos egoístas? ¿Está usted deseando que suceda algo para romper ese pacto matrimonial? Algo que le dé una excusa razonable delante de la sociedad para hacerlo. Recuerde delante de quién ha jurado ese amor eterno, o ese amor hasta que la muerte lo separe con esa persona. La razón es clara. ¿Por qué debemos ser cuidadosos cuando juramos? Versículo 12. Para que no caigáis en condenación. Para que no caigáis en condenación. Cuando nosotros hablamos y no cumplimos, hemos pecado contra el prójimo. Y en términos generales también estamos manchando nuestra propia reputación. Pero lo más grave cuando nosotros no cumplimos no es que las personas nos vayan a tildar de personas que fallamos a nuestra palabra, es que nosotros estamos pecando delante de Dios. Y eso es grave. El hecho de que las personas vayan a decir, vea, ese se dice ser cristiano, pero pura paja, dice y no cumple. Más grave que eso es que usted delante de Dios ha faltado a un voto que ha hecho. Cada vez que cumple, que dice y no cumple. Ha sido un versículo constante cada vez que el tema de la lengua viene en esta carta de Santiago. Pero Cristo lo dijo en serio. Ustedes darán cuenta por cada palabra ociosa que haya salido de sus labios. Cada palabra ociosa. La primera vez que hablamos sobre este tema, yo les compartí sobre un aparato llamado el fonoautógrafo. El fonoautógrafo es como un sismógrafo. Fue inventado hace 150 años. Es decir, las ondas de sonido las dibuja como en un papel. Y lo increíble fue que a pesar de haber encontrado un papel con más de 150 años de antigüedad, lograron reproducir lo que en ese papel estaba. Era un hombre cantando una canción en francés. Más de 150 años. Cada onda ahí registrada. Claramente Dios no necesita un fonoautógrafo. Él lleva registro de todo lo que hemos dicho y será reproducido fielmente. Este término es fuerte. La palabra condenación en el versículo 12 es una palabra que en español nos va a sonar conocidos, pero en griego es crisis. Crisis. Y Cristo la usó muchas veces para referirse a la condenación eterna en el infierno. Santiago entonces no está tomando a la ligera esto. Hermanos míos, si ustedes están en la fe, cuídense mucho de lo que ustedes dicen. Porque si el patrón de nuestras vidas es estar diciendo sí, sí, sí y no cumplir, si ese es el patrón de nuestras vidas, una vida de constante mentira, de constante burla al prójimo, al no honrar mis compromisos, ¿qué es lo que dice la Escritura? Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Cristo les dijo en ese capítulo sobre los juramentos en Mateo 23 al final: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la crisis, de la condenación del infierno? Una vida cuyo patrón es la mentira constante, promesas falsas y juramentos rotos, se expone al castigo eterno. Quiero cerrar el sermón invitando a que no salgamos de aquí sin haber evaluado nuestras vidas. Es decir,
¿Qué es lo que ha salido de nuestros labios? ¿Has fallado en tu pacto matrimonial? ¿O estás buscando cómo fallar en ese pacto que has hecho delante de Dios? ¿Estás defraudando a muchas personas con tu impuntualidad, diciéndoles que vas a hacer tal cosa y no las haces? No tomemos a la ligera la advertencia de este pasaje, porque a diferencia de nosotros, Dios siempre cumple lo que dice. Y Él ha dicho: yo no tendré por inocente al malvado, y Dios cumplirá su palabra. Dios juzgará. Y la sociedad de hoy se ha habituado a la mentira. ¿Se imaginan que hoy alguien fuera a la cárcel por mentir? No. Eso ya no es práctico. La sociedad ha tomado eso como un pecado respetable. De hecho, hay hasta una enfermedad que se ha diagnosticado como mitómanos. Aquellos que se creen sus propias mentiras. Es una enfermedad, pobrecito. Más allá del diagnóstico, la Biblia es clara: es pecado. Y todos los mentirosos darán cuenta a Dios por sus palabras. Oh, que la gracia de Dios nos haga temblar este día, que ninguno de nosotros es inocente del pecado de la mentira y de los juramentos rotos. Ninguno. Todos hemos defraudado, todos hemos puesto a Dios como testigo contra aquello que no hemos cumplido, y Dios lo demandará. ¿Qué esperanza hay entonces para nosotros, si es que estás sintiendo tu corazón compungido por saber que has defraudado a Dios? ¿Cuál es la esperanza? Pues la misma que nos condena. ¿Cómo es eso? Sí, la esperanza para nosotros es la misma que condena, que Dios es fiel a sus promesas. Vamos a Hebreos capítulo 6. Con este pasaje vamos a finalizar. Porque Dios también jura. Y como ha jurado la destrucción de pecadores, también Él ha jurado por sí mismo la esperanza para los mentirosos que se arrepienten. Dice así, Hebreos 6. Leamos desde el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué está diciendo este pasaje? Cuando Dios le promete a Abraham, tenía que haber una evidencia de que Dios iba a cumplir. Uno dice, pero es Dios, o sea, Dios no miente. Pero Dios le está diciendo a Abraham: yo voy a poner una señal y yo voy a jurar por mí mismo. Y cuando Dios cruza en medio de los animales que habían sido puestos en ese sacrificio, Dios estaba diciendo: así me suceda a mí si yo no cumplo. ¿Y cuál fue la promesa hecha a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Y esta bendición viene para todos aquellos que por la fe, como Abraham, reciben a Cristo como su Señor y Salvador.
y dicen: ahora delante de Dios yo tengo un intercesor, el sumo sacerdote, Jesús, el Cristo, el inocente. Eso es lo que debe llevarnos a nosotros a creer que la salvación es en hecho, efectiva y eficaz en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios cura y Dios cumple. Oh, que vayamos a Él clamando por salvación y rogando que entonces nos fortalezca para nosotros vivir vidas en las cuales nuestro hablar refleje que Cristo es el Señor. ¿Por qué? Porque lo que Él inició lo perfeccionará, y si Dios lo ha dicho, así será. Y tenemos esa confianza para seguir adelante, de que con nuestros labios podemos honrar a Dios. Pero hermano y amigo, no tomes a la ligera la advertencia. Que nuestras bocas alaben al Redentor. Oremos. Señor, a diferencia de nosotros, todas tus promesas son grandes y fieles. Tú sí cumples. Pero cumples todas, Señor. No hay excepción. Cumplirás el castigo que has anunciado para los mentirosos. Y esto ya debería hacer temblar nuestras piernas, porque ¿quién no ha mentido? Pero para todos aquellos que tienen la esperanza que Cristo está ahora como intercesor delante de ti, y que tú estás haciendo una obra de continua regeneración para mortificar las obras de la carne, sabemos que nuestros labios desecharán la mentira y hablarán lo que es bueno y agradable, la verdad, cada uno con su prójimo. Perdónanos, Señor, por tantas promesas que hemos roto y que hemos defraudado a nuestros hermanos, pero principalmente que han sido ofensas a ti. Que no tomemos a la ligera este tema de los juramentos y de los votos. Oh Señor, perdónanos. Y que por tu Espíritu Santo seamos capacitados para dar testimonio a los demás de que nuestro hablar es íntegro, de que cuando decimos sí es sí, y que cuando decimos no es no. Y eso lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.